Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día en el que pues iniciamos un nuevo trimestre. Yo espero que en ese trimestre concluyamos esta materia de la segunda carta a los Corintios, ya que nos faltan pocos capítulos y como lo dije en el comunicado, terminando esta materia vamos a iniciar la carta a los Efesios. Entonces vamos a estar estudiando en lo que resta de ese trimestre, o bueno, lo que resta de ese tiempo, en esta carta, y después pasaremos a otra. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar esta primera clase de ese trimestre número 12, trimestre número 3 de esta materia. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias, Jesús, por tu gran amor. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Y hasta este día tú has sido con nosotros siempre. Bendito y alabado seas, oh Dios. Y hoy ponemos en tus manos este tiempo. Enséñanos, muéstranos, guíanos, Señor, porque en verdad necesitamos de ti en cada momento. Alabado seas en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos en el capítulo número 11 de la materia, la segunda carta a los Corintios. Capítulo número 11, verso número... Nos quedamos en el verso número 4. Lo voy a leer y lo voy a poner en pantalla. Ahí está. Segunda Corintios, capítulo 11, verso número 4. Dice ahí la palabra de Dios. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Nuevamente retomo el contexto para aquellos que tal vez están apenas añadiéndose en esta clase. Voy a publicar en la plataforma de Classroom los anteriores trimestres para que tengan esta parte de, de escuchar tal vez y tengan la hilación completa. Los capítulos 10, 11 y 12 se centran más en la defensa del ministerio del apóstol Pablo. Y como lo dije, no siempre se trata de estar defendiéndonos de cosas que tal vez se dicen, o cosas que tal vez se piensan, o cosas que tal vez se esgrimen, ¿no? Con tanta facilidad. Sin embargo, esto estaba siendo un estorbo para el Evangelio, y es por eso que Pablo aborda este tema de su defensa personal con respecto a lo que decían de su persona, ya que estaba estorbando el Evangelio y era necesario que Pablo hablara sobre este tema. Bien, entonces recordemos que en estos capítulos, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, algunas de las cosas que tiene también es la ironía. Y aquí está ironizando Pablo. Está ironizando diciendo que ellos aceptaban otras cosas que a veces radican en la locura. Y es verdad, hermanos. O sea, y a mí también me ha tocado ver cómo hay congregaciones que aceptan cosas que radican en la locura, la verdad. O sea, radican en cosas que es inverosímil que se crea. Pero así se conducen. Lo sigue diciendo el versículo 5 de este capítulo 11, verso número 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Está ironizando, está ironizando Pablo. Y vean lo que dice en traducción viviente. Pues, pero de ninguna manera
me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. La tendencia de la gente siempre es comparar. ¿Ok? Esa es la tendencia de la gente. Y eso no se puede evitar. ¿Ok? O sea, la gente va a comparar. Va a comparar tu manera de enseñar, va a comparar tu manera de actuar, va a comparar tu manera de dirigirte, de que si oras de una manera poderosa, muchas cosas que la gente a veces ve en otro tipo de congregaciones o lo ve en el internet, ¿verdad? Y entonces empieza a comparar que el pastor donde él está no tiene tanto poder porque no hace las cosas como fulano de tal las hace, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí utiliza la ironía y dice que no ha sido inferior a aquellos apóstoles falsos que se habían introducido en la iglesia y les enseñaban un evangelio basado en las obras. ¿Ok? Estos falsos apóstoles hablaban mal de Pablo, diciendo que ellos, que Pablo no le llegaba ni a los talones, ¿verdad? Que Pablo era alguien pequeñito, porque por eso su nombre así lo dice, Pablo, ¿no? Que significa pequeño. Entonces por eso ellos dicen, no, pues por eso se llama así, porque él pues es un pequeño y no se compara con nosotros. Y esta es una estrategia que muchos los falsos siempre utilizan. ¿Cuál? De meditar, ¿no? O sea, eh, solamente los que con él comulgan en ciertas cosas que ellos creen, entonces como que son sus iguales, ¿no? O dependiendo, porque muchos ya tienen que tienen doble porción y que dependiendo quién es tu apóstol que te ordenó y muchas cosas. Pero en este punto, hermanos, esta es la característica de un falso. Y es eh, siempre demeritar a otros que tal vez trazan mejor para ellos ser aceptados por la gente. ¿Okay? Entonces seguimos allí, versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Okay? O sea, como se los dije, Pablo no era una persona como Apolos. Apolos era una persona muy que trazaba, o sea, tenía la facilidad de hablar y de desarrollar cierta idea, ¿verdad? Y tomaba un versículo y ese es el punto del Espíritu Santo con ciertas personas que les hacen hacer que prediquen o que hagan ver la escritura de una manera muy clara. ¿Okay? Muy clara. Pero eh, ahora, hermanos, ahora eh, Pablo no era de esa parte. Pablo era más, como voy a decirlo de esta manera, era más teológico. ¿Okay? Él era una persona que tenía de verdad una teología muy fuerte, que Dios le había enseñado muchas cosas, que su estudio profundo de las escrituras era algo que venía de Dios sin duda, pero no era muy bueno transmitiéndolo. ¿Okay? Y nos damos cuenta, hermanos, que no todos podemos tener los mismos dones. O sea, hay gente que es muy buena para entender la Biblia, pero no es muy bueno para transmitir ese conocimiento. Y muchos por eso a lo mejor no se dedican tanto a predicar, sino a escribir. Y hay unos que sí son muy buenos para transmitir lo que han entendido. Sí, son muy buenos para transmitir lo que han entendido. Y todo se utiliza para la gloria de Dios. Vean lo que dice traducción viviente.
Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. ¿Ok? Entonces, y es claro, estudiando las cartas de Pablo, reconocemos que Pablo era una persona, además de políglota, era una persona muy preparada en las escrituras. Una persona muy bien preparada en las escrituras. Entonces, tenemos que ver, hermanos, que muchas veces nos vamos con predicadores que nos gusta mucho cómo hablan o cómo enseñan, pero también debemos fijarnos en el conocimiento que tienen. Y la verdad, a muchos tienen un conocimiento que deja mucho que desear, de verdad, o sea, dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque saben cosas, pues muy terrenales, o sea, tratan de explicar las cosas de Dios a base de su carrera. Y yo no digo que esté mal, que yo no digo que esté mal. Yo no digo que si alguien es abogado y trata de enseñar, por decir, los 10 mandamientos y los enfoca a la parte del jurídica o la parte legal, ¿no? Que él tal vez ejerce. Yo no digo que esté mal. O algún músico trata de enfocar alguna enseñanza de la palabra de Dios en la parte de la parte musical, en la parte de las notas y todo ese tipo de cosas. Yo no digo que esté mal. Lo que digo es que no siempre eso va a funcionar porque no puede, o sea, tú no puedes tratar de explicar la Biblia a base de tu experiencia o tu conocimiento. Debe ser algo que Dios te esté dando a ti. Entonces sigue diciendo versículo número 7. Dice ahí, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Traducción viviente. Estaba equivocado cuando me humillé y honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Vean el lenguaje actual. Dice ahí, ¿cuál fue mi pecado? Lo único que hice fue anunciarles la buena noticia de Dios sin cobrarles nada. Me resté importancia para dársela a ustedes. O sea, hay una cosa, hermanos, que luego muchas veces está adentrándose a la iglesia. Y lamentablemente a veces muchos creyentes caen en eso. Y eso se le llama misticismo. ¿Qué cosa es el misticismo? Bueno, que son gente que piensan que tienen un conocimiento más elevado y que solamente ellos a través de ciertos congresos, a través de ciertas enseñanzas, a través de ciertas ponencias, son los únicos que te van a llevar a otro nivel. ¿Ok? Eso es lo que, ese es el misticismo. O sea, son gente que piensan que tienen un conocimiento tan extraordinario que deben cobrar por enseñártelo. Y ahí tenemos a gente que tiene escuela de profetas y que te van a enseñar a abrir los cielos, a desatar maldiciones generacionales. Y se dan cuenta, o sea, hacen ver como que son cosas que tu pastor no tiene y que solamente ellos tienen porque Dios se las reveló solamente a ellos. Dios se las reveló solamente a ellos. Y si tú quieres obtener ese conocimiento, pues ya como no, ¿verdad? Ya como no. Entonces Pablo prácticamente lo que está diciendo aquí, lo que está diciendo es, yo les enseñé el Evangelio y yo no les cobré. O sea, y parece que yo los ofendí, ¿no? O sea, como que ahora menosprecian lo que yo les enseñé, pues porque no les cobré. Y estas personas, porque les cobran, pues piensan que están aprendiendo algo wow, ¿no? O sea, misticismo. Misticismo. O sea, que estas personas piensan que están aprendiendo algo wow porque... porque les cobran.
¿no? Estoy pagando por tal curso y quien me está enseñando es fulano de tal, que tiene una iglesia de 1000 personas. Entonces algo debe tener, ¿verdad? Dicen la gente, algo debe tener. Y hermanos, pues no se dejen llevar por ese tipo de cosas. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero mucha gente sí se deja llevar por eso. Se deja llevar y pues obviamente eh, piensan que están aprendiendo algo más elevado que lo que su pastor o lo que cierta congregación donde están eh, eh, les puede enseñar. En una ocasión escuché a una persona que antes se congregaba con nosotros y empezó a subir videos a YouTube. Y me llamó la atención una vez una cosa que dijo. Me llamó la atención porque ella estaba tomando también el instituto, como ahorita tú lo estás tomando. Y dijo esta frase que me llamó la atención. Y dijo, porque se salió del instituto de aquí de Ibri y se fue a no sé dónde, a un instituto ahí en México. No sé dónde, no tengo el nombre, no lo sé. Pero lo que ella dijo fue lo siguiente. Dice, yo entré a este lugar y nos dijeron, aquí les vamos a destruir su teología y lo que creen y vamos a reconstruirlo nuevamente. Y ella dijo, sí, es cierto, o sea, yo todo lo que creía no era verdad. Y yo dije, wow, o sea, todo lo que creía no era verdad. Entonces solamente ellos tienen la verdad. Solamente ellos conocen de Dios. Eso me suena a misticismo. Hermanos, es obvio que puedes aprender cosas nuevas de otras personas porque obviamente tal vez tienen más tiempo en el Evangelio, tienen más tiempo caminando con Dios. Sí, yo lo entiendo. Pero no puede ser que toda tu teología que tienes de Dios sea completamente derrumbada. No, o sea, eso es algo que yo no comprendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso habla de que tú siempre te estuviste engañando, ¿no? O de que no entendiste las primeras cosas de Dios, no las entendiste y hasta este momento las estás entendiendo y tú piensas que es algo nuevo. Pero a esas cosas nos enfrentamos, hermanos, muchas veces. Seguimos adelante, versículo 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Dice traducción viviente, les robé, otra vez, está ironizando, Pablo está ironizando con respecto a lo que los falsos hacen. Los falsos roban, entonces él dice, bueno, ustedes me consideran falso, entonces si me consideran falso, yo robé a otras iglesias, o sea, Filipos, Tesalónica, Galacia, Éfeso, otro tipo de congregaciones, al aceptar sus contribuciones para poder serviros a ustedes sin ningún costo, ¿no? Pablo utiliza el verbo despojar como que significa saquear y que se refiere a las iglesias de Macedonia que tenían escasez económica y esto sostenían el ministerio de Pablo, y Corinto, que tenía una buena posición económica, no daban nada para el ministerio de Pablo. ¿Ok? Pablo, con este tipo de exageración y de ironía, está utilizando una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración que tiene el propósito de producir un verdadero efecto sobre la mente. O sea, decirles, a ver, yo les enseñé el Evangelio y jamás los saqué. Y supuestamente estas personas que ahora vienen les están enseñando cosas místicas y maravillosas y que ni Pablo ni Pedro entienden y ahora les cobran por ese conocimiento, ¿no? Versículo número 9. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad y ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso.
traducción viviente. Y cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos no llegaron de Macedonia, me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Es decir, si ellos dicen que mi propósito es saquearlos, pero vamos a ver desde el principio. Yo cuando llegué con ustedes y yo tenía necesidad, o sea, yo sí tenía necesidad porque, hermanos, yo que un poco he viajado, yo creo que los que han viajado más lo entenderán lo que voy a decir, pero eh, no hay peor cosa, hermanos, no hay peor cosa que ir a un lugar extraño y tener hambre. En verdad, o sea, yo que he estado en a lo mejor unos 3 4 estados de la República, me ha tocado que tengo hambre. Y pues bueno, a veces ya cuando estás así en un lugar extraño, pues lo primero que se te viene a la mente es comer en algún lugar de una cadena reconocida, ¿no? Un Vips, un Chili's, no lo sé, ¿no? Otro tipo de restaurante. Pero cuando no lo encontraba, era un hambre, hermanos. O sea, no igual a la que tal vez ahorita puedes sentir o sentirás en el transcurso del día, que tienes hambre y vas y comes. No, hermanos, era un hambre, en lo punto personal, era un hambre de desesperación. Ahora imagínate a Pablo llegando a Corinto, una ciudad desconocida, y no tenerlos para lo suficiente. O no tener para lo suficiente. Y eso, hermanos, sí es algo difícil. Es algo difícil, en verdad. No es algo tan sencillo. Pero los corintios acusaban a Pablo de ser un hombre despojador, que solamente buscaba su dinero, que solamente buscaba enriquecerse, que solamente buscaba hacer eh, negocios, ¿no? Con ellos. De eso lo acusaban. Y Pablo por eso les recuerda, cuando yo llegué con ustedes, yo no fui gravoso para ustedes. Yo eh, tuve lo que mi necesidad de los hermanos en Macedonia. Pero para ninguno de ustedes fui gravoso. Seguimos ahí, versículo número 10. Ah, pero porque por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué Pablo decidió no ser gravoso? Y hermanos, no llevemos las cosas al otro extremo. Porque dicen, ya ven, Pablo no pedía nada, entonces ¿por qué el pastor pide? A ver, tenemos que centrarnos en el contexto en el que Pablo está hablando. Pablo está hablando que él no pidió nada, ¿por qué no? Por no ser estorbo al Evangelio. Pero hay otras partes en la misma carta a los Corintios donde habla del derecho de aquellos que trabajan en el Evangelio, tienen derecho a vivir del Evangelio. ¿Ok? Entonces, eh, Pablo habla que nadie va a estorbar lo que Dios le había puesto a Pablo. Y Pablo dice que esto económico no estorbaría el ministerio que Dios le había encomendado. Dios le había encomendado el ministerio de predicar el Evangelio. Y cuando él veía que esta parte económica podía ser un estorbo, se abstenía, pero por él, no porque no tuviese el derecho, hermanos. Claro que lo tenía. Tenía el derecho de ser sustentado y de ser eh, mantenido, de ser suplido en sus necesidades por la iglesia. Pero, pero,
No lo hacía porque sabía que eso sería un estorbo, como los falsos lo hacían. Ellos llegaban y luego daban su comisión. Y así son los falsos, ¿verdad? Tú los invitas y el primer tema del que se debe de tratar es cuánto voy a ganar. ¿Cuánto voy a ganar? Hay una serie, hermanos, ahí en Amazon Prime, que se llama El Pequeño Sheldon. El Pequeño Sheldon. Y hay una escena en la serie donde esta familia se congrega en una congregación ahí cerca de la comunidad y sacan convocatoria para pastores. O sea, dice que sacan convocatoria para pastores de que debe tener tal edad, debe tener tal experiencia, debe ser de tal desarrollo dentro de para ciertas áreas de la congregación. Y yo cuando vi esa escena dije, wow, pues parece un trabajo, ¿no? O sea, parece como que necesitamos un soldador, necesitamos un plomero, necesitamos un XY persona y los requisitos son tales, ¿no? Y cuando llegó pues uno que quería tomar el trabajo de pastor, pues lo primero que se trató fue el tema económico. Yo no digo que no se deba tratar, porque pues obviamente eh, si Dios te llama de tiempo completo y tú estabas trabajando en una empresa, tú estabas trabajando en ciertas cosas, pues es obvio que no vas a vivir de aire. Pero eso no es lo más importante, hermano. ¿Ok? Es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo es tu carácter. Y obviamente no vamos a sacar una convocatoria diciendo que se requiere un pastor y los requisitos son tales. No se va a hacer eso. Pero sí es importante que entendamos que lo que más se debe de ver de un pastor para cual Dios lo ha llamado es el carácter y se va a confirmar a través de distintas etapas dentro de su vida. ¿Ok? Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.